Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga en esta mañana cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González. Y mis amados hermanos, amigos y conocidos, estemos muy atentos. En esta oportunidad vamos a tratar con un tema que lleva como título Pensamientos y miradas. Pensamientos y miradas. Y para comenzar este tiempo vamos a leer un versículo que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro Eclesiastés, en el capítulo 10, el verso 9, dice la palabra del Señor lo siguiente: quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Y nuestro amado hermano el pastor Charles Haddon Spurgeon, en base a este texto, tiene una enseñanza para nosotros. Estemos muy atentos. Los tiranos podían conseguir lo que querían de los pobres y necesitados con la misma facilidad con que se corta leña en el bosque, pero tuvieron que pensarlo bien, pues es ese un asunto peligroso y muchas veces una astilla de un árbol ha matado al leñador. El Señor Jesús se siente perseguido en cada santo que es injuriado, pues es poderoso para defender a sus amados. Debe temblarse ante el buen éxito en la vejación del pobre y del necesitado. Si los perseguidores no corren peligro aquí, lo correrán en mayor escala en el más allá. Pero de los amados de Jesús nadie se burla. Cortar leña es un trabajo común de todos los días. Sin embargo, tiene sus peligros. Así también, amado cristiano, hay peligro en cuanto a tu llamamiento y a tu vida diaria. Y sería bueno que te dieras cuenta de semejante peligro. No nos referimos a los peligros de la tierra y el mar, o de enfermedades o de muerte repentina, sino que nos referimos a los peligros de orden espiritual. Quizá tu ocupación sea tan humilde como el de cortar leña, pero sin embargo el diablo puede tentarte en ella. Quizás seas un sirviente, un peón en el campo, un mecánico, un panadero, una ama de casa, y posiblemente no corras el riesgo de ser tentado por vicios más groseros. Sin embargo, puedes ser duramente dañado por algún pecado secreto. Los que están en casa y no se mezclan con el mundo malvado pueden no obstante estar en peligro por su mismo aislamiento. En ninguna parte está seguro el que piensa estarlo. El orgullo puede entrar en el corazón de un hombre pobre. La avaricia puede predominar en el pecho de un aldeano. La impureza puede introducirse en el hogar más tranquilo, y la ira, la envidia y la malicia pueden insinuarse en las residencias más rústicas. Podemos pecar aún hablando pocas palabras y a un sirviente. Una simple compra en un comercio puede ser el primer eslabón de una cadena de tentaciones terribles. El solo mirar a través de una ventana puede ser el principio de un mal. Oh Señor, cuán expuestos estamos. ¿Cómo nos protegeremos? El cuidarnos a nosotros mismos es obra demasiado difícil para nosotros. Solo tú puedes preservarnos en un mundo lleno de maldad. Extiende tus alas sobre nosotros y nosotros, como polluelos, nos pondremos debajo de ellas y nos sentiremos bajo tus alas plenamente seguros. Es lo que nos dice nuestro amado hermano, nuestro amado Dios. Es lo que nos dice el Espíritu Santo por medio de nuestro amado hermano, el pastor Charles Haddon Spurgeon. Y me gustaría, amados hermanos, que tengamos claro que nosotros, en cuanto al pecado, somos como paja seca rociada con gasolina. Es decir, somos, amados hermanos, nosotros terriblemente inflamables. Escuchemos lo que dice la Biblia. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12. Entonces, amados hermanos, nuestra vida espiritual requiere de toda nuestra diligencia. Este texto que he citado
señala dos aspectos muy importantes. Dice por un lado, aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. De ahí, amados hermanos, el título del devocional: Pensamientos y miradas. Me gustaría que nosotros prestemos atención a estos dos aspectos de este texto. Por un lado, los pensamientos y por un lado, las miradas. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a nuestros pensamientos y qué dice la Biblia en cuanto a nuestras miradas? Para no pecar, para que nosotros tengamos cuidado. Y este mirar tiene que ver no con un mirar superficial, no con decir, pues yo estoy mirando, por ejemplo, el paisaje. No, no, no. Esta palabra mirar tiene que ver tiene relación con lo espiritual, tiene relación con algo más profundo, tiene relación con una perspectiva de futuro. Entonces, en cuanto a nuestros pensamientos y a nuestras miradas, dice la palabra del Señor lo siguiente. Primero veamos nuestros pensamientos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice que nosotros debemos ser renovados en nuestro entendimiento, es decir, nuestra mente tiene que ser renovada con la bendita palabra de Dios, para que nosotros de esa manera comprobemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. También dice la Biblia en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, el versículo 8, dice que nuestra mente tiene que estar ocupada en pensar en lo amable, en lo justo, en lo puro, en lo noble, en lo que es de buen nombre, en cosas que tengan virtud. En esas cosas son las que nosotros debemos ocupar nuestra mente, nuestros pensamientos, dice la palabra del Señor. Y en cuanto a nuestras miradas, dice el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 3, verso 2, dice que nosotros no pongamos nuestra mirada en las cosas de la tierra, sino en las de arriba. Nuestra mirada tiene que estar en lo celestial, nuestra mirada tiene que estar en lo eterno, nuestra mirada tiene que estar en una perspectiva muchísimo más alta. Las cosas de la tierra pasan, perecen, desaparecen, las perdemos. Pero, amados hermanos, cuando nosotros elevamos nuestra mirada a lo espiritual, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en lo alto, en lo que es conforme al reino de los cielos, nosotros entonces estamos bien alineados conforme a la voluntad de Dios. Dice también la palabra del Señor, Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice que nuestros ojos, nuestra mirada tienen que estar puestas, nuestras miradas tienen que estar puestas en el Señor Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. Es decir, nosotros debemos ver su ejemplo e imitar cada pisada que dio nuestro Señor Jesucristo. También dice, Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice, mirad, hermanos, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, amadas vidas, prestemos muchísima atención a nuestros pensamientos y a nuestras miradas, siempre pensando con una perspectiva espiritual. Y alineemos nuestros pensamientos y nuestras miradas conforme a la voluntad de Dios. Y de esa manera nosotros nos mantendremos plenamente firmes. Si en nuestras propias fuerzas nosotros queremos estar firmes, no lo vamos a conseguir. Si en nuestras propias fuerzas nosotros queremos mirar lo espiritual, no lo vamos a conseguir, vamos a fracasar. Y como he dicho, hermanos, tengamos muchísimo cuidado porque somos completamente inflamables. Somos, amados hermanos, tenemos muchísimo peligro. El pecado para nosotros es como una llama encendida. Y si nosotros consideramos que somos como paja seca rociada con gasolina, tenemos que estar apartados a kilómetros del pecado. Tengamos muchísimo cuidado, amados hermanos. Me gustaría que veamos un ejemplo y este ejemplo va a responder a la siguiente interrogante. ¿Qué ocurre cuando olvidamos estos principios de tener un pensamiento de reino o una mirada de reino? ¿Qué ocurre? Escuchemos de esta historia. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 16.
Un hombre tenía dos hijos. Echemos a volar nuestra imaginación ahora mismo. Un hombre tenía dos hijos. Este hombre no era un hombre cualquiera. Este hombre era un hombre pudiente. Este hombre tenía sirvientes. Este hombre tenía bienes. Este hombre además había apartado ya una parte de su herencia para repartir entre sus hijos. Entonces este hombre era un hombre comerciante que le iba muy bien económicamente. Y tenía dos hijos, dice la palabra del Señor, y el menor de ellos le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentara a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Por un momento, amados hermanos, pensemos en la vida de este joven cuando estaba en casa de su padre. Como he dicho, hermanos, pongamos a volar nuestra imaginación. Este hombre, su padre, era un hombre comerciante. Seguro que este hombre hacía negocios. A su hacienda llegaban personas y hacían negocios. Seguro que él también contrataba personas para que fuesen a trabajar en sus tierras. Entonces, en algún momento alguien le empezó a meter ideas en la cabeza al hijo de este padre, al hijo de este señor, y a decirle, ¿verdad?, que tal vez él está desperdiciando su vida, desperdiciando su juventud, trabajando en la casa de su padre. Que hay otras provincias alejadas de la casa de su padre donde él podría tal vez tener una vida muy bonita, donde él podía disfrutar de la vida, donde él podría disfrutar de su juventud. Y ya que él tenía dinero, pues con el dinero que él tenía le iba a ir súper bien. Y este joven, ¿verdad?, dejó minar su mente, sus pensamientos con estas ideas perversas. Y le pidió la herencia a su padre. Y entonces vemos ahí también que este joven empezó a mirar lo que tenía, lo empezó a mirar con desprecio. Entonces él fue afectado en sus pensamientos y en sus miradas. Y eso le llevó, amados hermanos, a un pecado terrible, a las consecuencias, luego a las consecuencias del pecado terribles. Dice, hermanos, que él se juntaba, que él pastaba cerdos, amados hermanos, y que tenía tanta hambre y tanta necesidad de comer algo que él deseaba, hermanos, imaginémonos esta foto, él deseaba comer la comida que comían los cerdos. Y también dice la Biblia que nadie le daba nada. Imaginémonos por ahí que alguien le decía: oye, a ti te pagué para que cuides a los cerdos y no para que te comas su comida, ¿verdad? Hasta ese punto tan bajo, tan ruin, llegó este joven, porque no supo cuidar sus pensamientos y porque no supo tener una mirada de perspectiva mayor. Él solamente vio aquello que le iba a satisfacer y pensó que allí le iba a ir bien. Pero, amados hermanos, llegados a este punto, o amadas vidas, tal vez alguien se encuentra viviendo de esa manera. Tal vez alguien ha desperdiciado su vida. Tal vez alguien ha desperdiciado sus recursos. Y cuando hablo de recursos no hablo solamente de su dinero, sino alguien tal vez ha malgastado sus años, su juventud, ha perdido su familia, ha perdido su salud, ha vivido una vida completamente desordenada. Y ahora se encuentra en la misma situación que se encontraba este joven, completamente arruinado. Tal vez así te encuentras, amada vida. Déjame decirte que hay esperanza, que aunque nosotros somos como paja seca rociada con gasolina y a veces nos hemos incendiado, a veces hemos fracasado en la vida, déjame decirte, amada vida, que hay esperanza. Y la esperanza se encuentra en Cristo Jesús. La esperanza se encuentra regresando otra vez a la casa
del Padre. La historia de este joven no terminó así. Y nuestra historia, amados hermanos, no tiene por qué terminar así. Nuestra historia puede y Dios quiere que termine bien. Escuchen lo que hizo este joven. Dice Lucas 15, a partir del versículo 17 en adelante. Dice, y volviendo en sí. Este joven cuando ya vio su penuria, este joven cuando ya experimentó lo más bajo donde podía haber caído, este joven, dice la palabra de Dios, que volvió en sí. Es decir, este joven se arrepintió. Y por ahí tienes que empezar, amada vida. Arrepiéntete. Arrepiéntete de haber vivido apartado del Padre. Arrepiéntete de haber gastado los recursos que el Padre te dio de una manera en disolución, de una manera como a ti te ha placido. Empieza por arrepentirte. Este joven se arrepintió. Eso significa volver en sí. Y dice, y volvió en sí, y dijo este joven, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Vemos ahí entonces que no solamente se quedó en el arrepentimiento, sino que también el arrepentimiento lo llevó a actuar, lo llevó, ¿verdad?, a hacer algo. Y es lo que tiene que llevarnos a nosotros también el arrepentimiento. No solamente, bueno, nos arrepentimos y ahí nos quedamos. No, no, no. El arrepentimiento verdadero nos impulsa y nos lleva a la acción. Entonces este joven dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vemos ahí como este joven también ya no solamente se arrepintió, ya no solamente empezó a actuar, sino que también empezó a proclamar, empezó a confesar. Y él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, le dijo este joven. Vemos ahí el verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento se ve así. Se ve cuando nosotros nos consideramos como indignos delante de Dios. Ahí se ve el verdadero arrepentimiento. Cuando una persona llega todavía y se considera y se ve altiva y se ve todavía pues que se mantiene en sus fuerzas, en su razonamiento, que no retrocede, ¿verdad?, de su error, entonces eso no es arrepentimiento. Pero este joven experimentó verdadero arrepentimiento. Él no dijo, bueno, Padre, pues yo soy tu hijo y ahora yo, pues sí, perdóname y ponme en la posición que yo tenía antes. No, no, no. Él dijo, Padre, ahora me doy cuenta, o sea, de todo lo que he hecho y no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, hazme como uno de tus criados, como uno de tus empleados, le dijo este joven a su padre. Versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, otra vez, hermanos, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Hermanos, qué corazón el de este padre. Cuánta gracia, cuánta misericordia. Misma gracia, misma misericordia, amadas vidas, que tiene el Señor con cada uno de nosotros. Por eso te he dicho, amada vida, da igual la situación en la que tú te encuentres ahora, da igual cómo te encuentres, arrepiéntete, ven a la casa de tu Padre, reconoce sí que no eres digno de ser perdonado, que no eres digno de ser llamado hijo, pero recibirás, si te acercas así, recibirás lo que recibió este joven en la presencia de su Padre, recibió abundante misericordia. Y no solamente eso, sino que también experimentó el gozo del Padre. El Padre dijo, ¿verdad? Matemos y comamos y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo muerto era
y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, escuchen que oyó este hermano mayor, oyó música y danza. Verso 26 dice, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Verso 27, y el criado le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Amados hermanos, ese es el corazón de nuestro precioso y amado Dios, como el corazón de este Padre. Este Padre no empezó a juzgarlo, no empezó a criticarlo, no. Este Padre recibió con gratitud, con gozo, con alabanza, con deseo de hacer fiesta a su Hijo, porque muerto era y estaba vivo. Amados hermanos, amada vida, reflexionemos en lo que el Señor nos regala en esta mañana y recordemos, alineemos nuestros pensamientos y nuestras miradas con lo eterno. Alineemos nuestros pensamientos y nuestras miradas con lo que es conforme a la voluntad de Dios. Amadas vidas, reflexionemos en lo que el Señor ha traído en esta mañana a cada uno de nuestros corazones. Me gustaría también invitarles para que el día de mañana se conecten y que juntos podamos participar de un nuevo tiempo devocional. Y antes de despedirme también, me gustaría comentar y preguntar si hay alguna persona que escucha por primera vez estos tiempos devocionales y no se ha suscrito a este canal. Me gustaría que lo haga. Me gustaría también que me apoye con un me gusta, que ponga algún comentario, que comparta este material y que active la campanita de las notificaciones. De esa manera les llegará un aviso cada vez que pueda subir material a este canal, material que será de muchísima edificación para nuestras vidas y para aquellas vidas con las cuales podamos compartir. Amadas vidas, me despido, pero no sin antes desear que el Señor los bendiga, que los guarde en su entrada y en su salida. Y si Él así lo permite, pues ya nos vemos el día de mañana. Bendiciones a todos y buenos días.